Pero si bien una de las partes de la charla va a ser en relación a lo que tiene que ver con las exequias, y dentro de las exequias la cremación como una opción. Se volvió a silenciar. Entonces a mí me parecía oportuno tomar como yo voy a citar unos documentos que después está bueno que la que tenga ganas de volver a leerlos. Uno es un documento de la Comisión Teológica Internacional que habla sobre algunas cuestiones actuales de escatología. Uno dirá, es un documento del año 90 de la Comisión Teológica Internacional, pero todavía siguen siendo actuales las orientaciones que dan. Y después, algo que siempre tenemos a mano, como consagrados, porque lo utilizamos cuando tenemos que precisar los contenidos de la fe al pueblo de Dios, es en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando hablamos de la profesión de fe, reparar en el artículo 11, que es creo en la resurrección de la carne, y también en el artículo 12, que habla creo en la vida eterna. Entre esos dos documentos, el de las cuestiones escatológicas y el catecismo, precisa un poco de lo que nosotros creemos. En todo momento, el documento de la Comisión Teológica Internacional, ¿qué hace? La Iglesia cree en. Entonces, lo abordamos como personas de fe que somos y queremos, ¿no? Tener una nueva luz o recordar lo que la Iglesia viene reflexionando y meditando sobre las realidades últimas. Entonces, primero, vamos a partir de algo que nos revela lo que acontece en la vida del hombre después como norte de lo que Jesús promete como nuestro destino último. Y ahí el documento dice, sin la afirmación de la resurrección de Cristo, la fe cristiana se hace vacía. Y hay una expresión de una carta de Pablo que dice, si Cristo, nuestra fe en Cristo, nos sirve solo para esta vida, dice, somos los más desgraciados de los hombres. Entonces nos vuelve a revelar este destino último que es, por un lado, una expresión de algo que tratamos de vivir aquí en la tierra, que es la comunión con Jesús, pero cuanto más la comunión con la eternidad. Entonces nos dice, Cristo resucitado constituye también el fundamento de nuestra esperanza, que se abre más allá de los límites de esta vida terrestre. Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Entonces, primero tener presente esto, ¿no? Esta formación que hoy queremos tener es para renovar nuestra esperanza en aquellos dos artículos de nuestra profesión de fe. Creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna. Entonces, a partir de eso, si uno va siguiendo también lo que va afirmando el catecismo, nos pone determinados títulos. La resurrección de Cristo y la nuestra, cuando nos presenta como, primero lo que hacemos es abrevar en la palabra de Dios, tanto en lo que nos va diciendo germinalmente, en la revelación digamos, paulatina de la resurrección y después el acontecimiento propio de la resurrección de Cristo. Entonces, ahí es bueno hacer memoria de una conversación que tiene Jesús con los saduceos, cuando van con esta cuestión de la ley del levirato, que un hombre van con un problema legal, jurídico, pero también de un corte espiritual, que dice así, y se va una persona, los saduceos le van y le cuestionan a Jesús, dice, había una mujer que se casó y enviudó a su marido. Por la ley del levirato, los hermanos podían casarse con la viuda para garantizar una descendencia. Y
dice, se casó, tenía 7 hermanos, todos murieron, y la cuestión de quién va a ser esposa en la vida, y en la vida futura, y Jesús le responde, ¿no? ¿No? Que nosotros somos, que nuestra creencia en Dios es una creencia en un Dios de vivos y no de muertos. Entonces, está bueno y oportuno tener eso presente que nos revela, nos va dando esta idea de la resurrección. En el sentido de que es un acontecimiento que no va a ser, que tenemos que abrirnos a este misterio de Dios que la Iglesia reflexiona, pero que no va a ser como aconteció con la resurrección de Lázaro. Se van a abrir las tumbas, si bien también lo encontramos en el texto del profeta Ezequiel, cuando habla de que se abrirán las tumbas y saldrán los muertos. Sí, lo que tenemos la certeza, lo que nos dice la fe, a partir también de lo que encontramos en la Sagrada Escritura, es la resurrección de Cristo. Cristo resucita con cuerpo, pero que con unas características distintas, con un cuerpo glorificado. Entonces, sí, el norte nuestro es la resurrección, es lo que la promesa que Jesús nos hace: yo soy el camino, la resurrección y la vida, el que crea en mí jamás morirá. Entonces, a partir de eso, el catecismo y también este documento nos van diciendo, primero, ¿qué es resucitar? En la muerte es la separación del alma y del cuerpo. El hombre cae en la corrupción, mientras su alma va al encuentro con Dios con espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia da definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndonos a nuestras almas por la virtud de la resurrección. Entonces, lo que nos vuelve a afirmar nuestra fe, este vínculo que se va a dar, esta unión de nuestro alma con nuestro cuerpo. La realidad de nuestra antropología cristiana habla que el hombre es cuerpo y alma. Y entonces se afirma la pervivencia del alma, su inmortalidad, y del cuerpo hablaremos en otro momento sobre su suerte. Pero sí que vamos a resucitar con cuerpo y alma. Entonces, ¿qué acontece cuando se da el acontecimiento de la muerte? En ese momento, nuestra alma se separa del cuerpo y empieza a estar en un estado intermedio, donde ya, por un lado, tiene su retribución en el sentido de lo que habla la Escritura de los muertos en el Señor, aquellos que han llegado a morir en estado de gracia, los mártires y también cualquier cristiano que aconteció la muerte en su historia debidamente preparado. Después nos presenta ese estado intermedio, que sería un estadio de purificación para aquellos que, por distintas circunstancias, al acaecer la muerte, no estaban en plena gracia de Dios. Y después lo que afirma la Iglesia, que dice que existe la posibilidad de que alguna persona haya muerto en cuestión de pecado grave, y que no puede afirmar de nadie que esté en la realidad de la condenación eterna, pero que cabe esa posibilidad. Pero Dios en su infinita misericordia obra en los corazones de todos. Entonces, por un lado eso es bueno tenerlo presente, porque tiene que ver mucho con nuestra realidad última. Después, es bueno abrevar nuevamente la Escritura, teniendo presente lo que nos dice San Pablo, ¿no? Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado. Resucitó al tercer día también según las Escrituras. Y así como proclamamos la resurrección de Cristo, también esperamos nuestra propia resurrección. Acá yo quería marcar algo porque el tema es así, que tiene que ver con lo que vamos a hablar después sobre
lo que tiene que ver a las exequias cristianas, especialmente a la cremación. Cuando la Iglesia manifiesta la identidad que tiene ante cómo se tiene que unir el cuerpo con el alma con el cuerpo glorioso, dice, cómo no perdemos identidad ante nuestra muerte. Así que esperen que ya les digo bien. Está buscando si pestañea. ¿Respira? Sí, respira. El sustrato. No, no, silencio. Prendido otra cámara. Ya lo voy a encontrar, téngame. Que tiene que ver cómo este estado intermedio, donde pervive el alma, y cómo se da en el momento de la muerte esta unión con Cristo. Ya nos unimos a Cristo con nuestro juicio, en el momento de nuestro juicio individual, en la muerte propia de cada uno de nosotros, y después ese estado de pervivencia donde nuestra alma espera, va ligado a la resurrección de los muertos, va ligado a un acontecimiento escatológico de consumación que es la parusía, la segunda vuelta de Cristo, donde vendrá con poder y gloria y ahí nos encontraremos definitivamente con Él y cada uno tendrá un cuerpo con características distintas. Pero en el mientras tanto, ¿qué hacemos como iglesia? Cada uno de nosotros es, por un lado, la oración. Nuestra liturgia nos invita a descubrir, por un lado, esta realidad de la oración por los difuntos, con la intercesión, y tener presente también lo que se habla de la liturgia celeste. ¿En qué sentido? Cada vez que celebramos la Eucaristía está el recuerdo de los difuntos y sabemos que ellos están al lado de Dios, los que ya son los bienaventurados, en ese estado de purificación, y ofrecemos oraciones para su eterno descanso. Sí, todos estos cuestionamientos o esta reflexión que hace la Iglesia también nos pone en un contexto particular de nuestra cultura ahora, ¿no? Donde la muerte se trata de invisibilizar, ¿no? Porque uno lo ve en la realidad de los cementerios así privados donde no hay ningún signo religioso. Uno también, muchas veces, el acontecimiento de la muerte viene precedido por la realidad del dolor. Y entonces, como también, así como nos preocupa nuestro destino último en relación a nuestra alma, también cómo llegamos a la buena muerte. En el sentido de que cuando se hace presente la realidad de nuestra fragilidad en la enfermedad, la invitación que nos hace la Iglesia, y especialmente esa expresión tan linda de Pablo, que dice, completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo. Entonces también tener presente ese sentido oblativo del dolor, de la enfermedad, como camino también para prepararnos para un buen morir. Y la realidad que nosotros, si bien, y al igual que Jesús, ante la muerte de alguien cercano, y también
en estos días que vimos tan sensibilizados por estos hechos de violencia, donde murió esta chica morena, donde murió el médico, gente de la parroquia que decía, padre, ¿cómo se entiende esto? Y que sin tener ningún vínculo lloraban por esa situación, ¿no? ¿Cómo no conmoverse? El que nos da el ejemplo de cómo conmoverse por la muerte de otros es el mismo Jesús, ¿no? Entonces, la realidad que el hecho de la muerte sensibiliza a todos. Entonces, así como nos tenemos que preparar para nuestra buena muerte, también tenemos que prepararnos y pedirle al Señor la gracia de una palabra profética y una cercanía evangélica ante la realidad del que tiene que afrontar esa situación. Jesús, cuando va al encuentro de Marta y María, y primero acoge con caridad los reclamos de Marta y de María. María que llora, Marta que le dice, si hubieses estado aquí, esto no hubiese pasado. Sí, dice, yo sé que Lázaro va a resucitar, sí, en el último día, que era la experiencia y la sensibilidad del pueblo de Israel, que sí esperaban la resurrección en el momento final, ¿no? Pero nos pide también eso, ¿no? Tener esa actitud de misericordia, esa presencia cercana y evangélica ante la realidad de la muerte. Entonces Jesús, cuando estuvo delante de la tumba de Lázaro, primero lloró y después lo llevó a una nueva vida. Entonces tener presente eso también para cada uno de... ¿Se cortó algo? Tener presente eso como también es importante, así como nos preocupa, o nos preocupa no, pero ante la realidad de la muerte uno se cuestiona, o sea, volvemos ahí a tomar conciencia de nuestra finitud con todo lo que implica, pero va ligado a eso, ¿no? Llamados a la vida desde nuestro primer momento de existencia, la realidad del dolor también y de la enfermedad, acogerlo como una oportunidad para que, no obstante, la cercanía de la muerte pueda ser vivido en plenitud. Y después saber que nosotros la miramos a la muerte con la luz de la esperanza cristiana, algo que parece de maduro y uno lo trata de explicar con sencillez cuando uno tiene que acompañar a la gente en el momento de despedir a un ser querido. Yo siempre digo, ¿qué nos dice la palabra, qué nos dice la oración de la iglesia? Que, por un lado, digo, compartimos ya sacramentalmente la muerte de Cristo y su resurrección en el momento del bautismo, ¿no? Con ese gesto que es, la compartimos sacramentalmente de nuestro, es por un lado el inicio en la vida de la fe, pero también con un signo que nos habla de nuestra realidad última, porque es morir con Cristo para resucitar con Él. Pero después de eso vamos viendo cómo el Señor nos va acompañando y después será la muerte propia, la separación de nuestro cuerpo, de nuestra alma de nuestro cuerpo, pero sabiendo que nuestra alma es inmortal, ya empieza a gozar de esa comunión con el Señor y hasta que se dé la parucía, esperaremos a ese momento donde recibiremos ese cuerpo glorioso como el Señor nos lo ha prometido. Entonces, a partir de ahí ya vemos la muerte de otra manera. Yo siempre digo, afirmo de manera sencilla cuando tengo que iluminar ese momento tan difícil, es la muerte para los cristianos es un hasta luego y no un hasta nunca. Pero en estos momentos mucha gente, o sea, no está abierta a la verdad de la resurrección, es algo que siempre se cuestiona. Le digo, bueno, nosotros damos el asentimiento que da la fe. Podemos dar razones de nuestra esperanza, por lo que la iglesia vive, enseña, reza desde los primeros tiempos cristianos, pero manifestamos eso, ¿no? Damos el asentimiento de la fe
y esperamos este acontecimiento que va a ser de profundo gozo. Entonces, nuevamente volvemos a esto, ¿no? Así como afirmamos la verdad de la resurrección, nos presenta después de la muerte, cuando vemos el artículo 12 del catecismo, cuando nos habla, creo en la vida eterna, nuevamente eso, ¿no? Ese juicio particular que se da en el momento, que no hay dilación en el tiempo. Ya en ese momento el alma empieza a compartir esa experiencia de comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ahí nos tomamos de dos textos bien concretos. Uno es el momento en que Jesús está siendo crucificado en el Evangelio de Lucas, ese diálogo que tiene con el buen y el mal ladrón, por decirlo de una manera. El buen, entonces, ¿qué sucede? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el encuentro, no hubo dilación en el tiempo para empezar a gozar de esa comunión con Dios, con Jesús y con Dios, sino en el mismo momento. Y lo mismo acontece cuando somos testigos del martirio de Esteban. Que el martirio de Esteban, ya, o sea, ya con la certeza de la resurrección, el primer mártir, que somos testigos de que él, ante el momento de la muerte, tiene incluso las mismas palabras de Jesús: no les tengas en cuenta este pecado, pero dice, veo los cielos abiertos y a Jesús y con los ángeles. Entonces, en ese momento también no hay una dilación. Y después, bueno, esa instancia de la purificación final o el purgatorio, que hay que quizás sacarnos las imágenes que en algún momento, yo me acuerdo cuando estaba en la parroquia Nuestra Señora, no, era la parroquia San Vicente de Paúl en Mataderos, y había un estandarte de la Virgen del Carmen precioso, precioso, pero tenía un inconveniente. Abajo estaban todos hombres y figuras de hombres y mujeres rodeados de llamitas. Entonces, claro, o sea, tratando de acercarse a la Virgen, que bueno, dice, cuando las promesas de San Simón Stock que recibe, dice, bueno, que aquel que esté en el escapulario, la Virgen lo va a venir a buscar rápido y llevárselo al cielo. Entonces uno dice, bueno, esa dimensión, o esa imagen de la purificación, tenemos que tomarnos más de lo que nos dice San Juan de la Cruz, que habla de esta purificación activa. Será la activa la que trata de hacer uno, pero la pasiva en este caso es esa purificación pasiva. Por eso lo importante de la oración de nosotros pidiendo por los difuntos para que esa purificación llegue. Y después tener presente esto, ¿no? Que también es una verdad que hace nuestra fe, que es la realidad del acontecimiento de la parusía, ¿no? Ligado a la parusía, que es el retorno de Cristo, ahí va a ser verdaderamente nuestra alma inmortal se va a unir a un cuerpo con características distintas, y a partir de eso, bueno, la esperanza que encontramos también en la palabra de Dios cuando nos habla el profeta Isaías, y después lo retoma de distinta manera el Apocalipsis: habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y a partir de eso, nosotros como cristianos somos testigos de esta fe que habla de la vida en todo momento. Entonces, la muerte tiene su dolor, quizá viene precedido por el dolor físico, por la enfermedad, también el dolor espiritual, pero yo una vez escuché una frase de una religiosa que a mí me gustó mucho y siempre la comparto, de una que tenían hogares de ancianos, y entonces a veces dice, bueno, padre, tal persona empezó a boquear, ¿no? El hecho de esa respiración paulatina, dice, empezaron los dolores de parto para la nueva vida. Si uno lo toma de esa manera, digo,
no estamos, o sea, si bien uno puede estar, el hecho de la muerte también nos hace recordar nuestra finitud y puede hacerse presente un poco el miedo del temor para nosotros como cristianos. Es el paso a una nueva vida. Entonces no hay nada que temer. Así que yo creo que haríamos, no sé, un break de 15 minutos y ya pasamos a lo otro que también nos ocupa y preocupa, pero para seguir viéndolo con esta luz de esperanza. Gracias, padre. ¿La escuchan? Bueno, ya estamos más o menos para arrancar, ¿sí, no? Sí. Bueno, ahora arrancamos con el próximo, digamos, bloque, pero lo unimos con lo que veníamos hablando en la primera parte de la charla. Y esto lo tomo ya del documento que la última recomendación de la congregación bueno, ahora Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es la instrucción Ad Resurgendum cum Christo, acerca de la sepultura de los difuntos y la conservación de las cenizas en caso de cremación. Eso yo después le voy a pasar los documentos para que los lean, porque son lindos. Y dice, esto tiene que ver con lo que hablábamos en la primera parte. Yo lo orienté. Bueno, primero lo que más nos preocupa es el alma y después el cuerpo. Entonces nos quedó claro de nuestra alma inmortal, de esa experiencia de comunión con Dios después de acontecida la muerte, después ese tiempo que también es necesario, no tanto, o sea, lo que nos enseña la Iglesia, la etapa de la purificación no es como es el infierno, están los castigados, en el purgatorio están los que están haciendo penitencia, sino en el sentido de esa purificación ante el misterio de Dios como un misterio de luz, de pureza, y bueno, uno tiene que agarrar y llegar totalmente para gozar plenamente esa visión beatífica, que es mirarlo Dios cara a cara, tener el corazón purificado. Incluso hay una expresión que se utiliza en el catecismo, que, a ver si es justo en esta parte, que es un diálogo, una expresión que tiene Santa Teresita, que habla de que en el momento, dice, cuando se presenta en el cielo, va a presentarse con sus manos vacías y con alguna mancha. Por un lado, ¿en qué sentido? En que toda su vida fue una oblación abierta al servicio de los hermanos, pero también con pequeñas purificaciones que hay que hacer. Entonces, ante esa necesaria purificación, el remedio de los que estamos acá, tenemos que ser generosos con nuestra oración para que después sean generosos para con nosotros con muchas oraciones, ¿no? Por eso, siempre, al menos creo que en todas las congregaciones que yo conozco, es siempre cuando hay algún fallecimiento, se dice, bueno, 1, 2 misas por el sufragio de la hermana, y no sé, en el aniversario tenerlo presente, bueno, porque hace a nuestra vida de fe. Pero el documento este dice que es lo último que salió en relación a lo que tiene que ver exequias cristianas y quiso aclarar y echar luz sobre el tema de la cremación. Dice, gracias a Cristo la muerte cristiana tiene un sentido positivo, que era más o menos lo que traté de transmitirles en la primera parte de la charla. La visión cristiana de la muerte se expresa de modo privilegiado en la liturgia de la Iglesia. Y acá toma y cita el prefacio 1 de la misa de difuntos, cuando se celebra la misa, dice, la vida de los que creemos en ti, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por la muerte el alma se separa del cuerpo, pero en la resurrección Dios volverá a la vida incorruptible, a nuestro cuerpo transformado,
reuniéndolo con nuestra alma. Por eso yo les hablaba de ese periodo de transición, lo que afirma la Iglesia sobre esto, nuestra alma, que ya empieza a gozar de la comunión con Dios, pero es un estado intermedio de nuestra alma inmortal hasta que se dé la parusía, y con la parusía la resurrección de todos los muertos en cuerpo, con cuerpo y alma. Y ahí, a partir de esto, me gustaba el día, para iluminar un poquito esta parte de la charla, que tiene que ver con el destino ya de nuestra morada terrenal, el cuerpo, que nosotros tenemos una concepción antropológica distinta que valora el cuerpo. Uno, en algún momento de la historia de la Iglesia, la Iglesia anunciaba esta certeza del alma inmortal, el respeto del cuerpo, pero siempre hay alguno como, bueno, ya no está el cuerpo, ya se terminó todo. Entonces somos como, en ese sentido, como tenemos que vernos, tratar de estar fuertes en nuestra fe para no vernos afectados por el pensamiento platónico, en el sentido de que el cuerpo es cárcel del alma, no, todo lo contrario. Entonces, es de la liturgia de las horas, que justo el domingo que cae, no la vamos a celebrar la memoria litúrgica de Santa Mónica, porque justo 27 es domingo, pero nos dice, es el relato cuando tenemos rezamos con un fragmento de las confesiones de San Agustín, eh, y habla con el diálogo que tiene con Santa Mónica. Yo leo esta parte, ¿no? Habla primero en un primer momento de bueno, cómo sorprende la muerte a Santa Mónica en otra ciudad alejada de Tagaste, donde era San Agustín, y esto le dice Santa Mónica: hijo, por lo que a mí respecta, ya nada me deleita en esta vida. ¿Qué es lo que hago aquí? Porque estoy aún aquí, lo ignoro, pues no espero ya nada de este mundo. Una sola cosa me hacía desear que mi vida se prolongara por un tiempo: el deseo de verte cristiano, católico antes de morir. Dios me lo ha concedido con creces, ya que te veo convertido en uno de sus siervos, habiendo renunciado a la felicidad terrena. ¿Qué hago ya en este bloque? Le respondí, pero al cabo de unos 5 días o poco más cayó en cama con fiebre, y estando así enferma, un día sufrió un colapso y perdió el sentido por un tiempo. Nosotros acudimos corriendo más pronto, recobró el conocimiento, nos miró a mí y a mi hermano allí presentes y nos dijo en tono de interrogación: ¿dónde estaba? Después, viendo que estábamos aturdidos por la tristeza, nos dijo: enterrad aquí a vuestra madre. Yo callaba y contenía mis lágrimas. Mi hermano dijo algo referente a que él hubiera deseado que fuera enterrada en su patria y no en un país lejano. Ella lo oyó con cara angustiada, lo reprendió con la mirada por pensar así, y mirándome a mí dijo: mira lo que dice. Luego, dirigiéndose a ambos, añadió: sepultad este cuerpo en cualquier lugar, esto no has de preocupar en absoluto. Lo único que os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor en cualquier lugar donde estáis. Como me acuerdo de un conocido me dice: ¿por qué hablan ustedes? En el texto, ¿no? Pero acá lo que nos transmite este diálogo, por un lado, es nosotros sí. O sea, Mónica, ¿qué transmite con esto? Bueno, o sea, el sentido vuelve a reafirmar lo importante es el alma, pero también, digamos, quiere aliviar a los hijos en relación a la suerte del cuerpo, pero sí pide ser sepultada en cualquier lugar. Entonces, a partir de eso, lo que yo quería presentarles, bueno, hay dos formas, o sea, hay una forma que es la que la Iglesia siempre enseñó y la tradición de la Iglesia lo experimentó, que es el tema de la sepultura, ¿no? Pero acá, viendo la realidad que, o sea, dentro de las exequias, lo ordinario
es el tema de sepultar a los muertos. Pero para que sepamos cómo es el camino de esto de la cremación, que a veces uno tiene ideas así que es bueno aclarar a partir de la reflexión de la palabra de Dios y también de lo que la teología y la reflexión de la iglesia va dando sobre este punto. Entonces, primero, o sea, vamos nosotros tenemos raíces judeocristianas, así que también el pueblo, tanto los pueblos semitas que conocemos, que son de los musulmanes y los judíos, estaban ajenos eh, a sus prácticas el tema de la cremación. Y si uno se acuerda, en determinado momento, cuando muere Sara, ¿qué sucede? Abraham quiere comprarle una tumba y todo lo que tiene que hacer para que le vendan y tener una tumba. Dice, entonces los primeros cristianos asumieron las ideas judías acerca del respeto debido al cuerpo. El pueblo de la antigua alianza nunca permitió la cremación porque contravenía su concepción filosófica religiosa de la muerte. Entonces, la liturgia de Palestina desconocía la cremación de los cadáveres, puesto que lo habitual era la sepultura. Entonces, ahí, bueno, tener presente esto y cuál era la convicción que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Dice, la cremación de las personas que eh, era, cuando se cremaba a alguien, era como una pena, un castigo, podríamos decir, una persona maldita en ese tiempo, y se cremaban las personas que cometían crímenes, porque borraba definitivamente cualquier vestigio de su presencia. Entonces, como hoy, bueno, lo aniquilamos, ya está, nadie se acuerda, en ese sentido era lo negativo. Pero después también, si uno lo busca en la palabra de Dios, hay pocas referencias al tema de la cremación. Dice, hay algún testimonio en Reyes, en el libro de Reyes, 1 Reyes 16, 18, segundo Reyes 21, 6, que habla de huesos humanos que han sido quemados, y después también hay una referencia en el primer libro de Samuel, 31, versículos 12 y 13. Entonces, eso es, diríamos, es el camino que hacía el pueblo de Israel. Pero después, ya con Cristo, o sea, también uno va a lo que las civilizaciones conocidas de la época, los romanos, practicaban también la inhumación. Y la realidad de cremar un cuerpo era para cosas bastante particulares, cuando en esos tiempos las cuestiones se solucionaban a través de las armas, cuando había alguna diferencia con otro pueblo. Entonces, ¿qué sucedía? Muchos de los que se enfrentaban en determinado momento podía ser que fuesen muertos, ¿no? Entonces, si los sepultaban, tenían miedo de la profanación de los cuerpos de los que habían muerto defendiendo a su pueblo. Entonces, ¿qué hacían? Los cremaban para evitar la profanación. Es en ese sentido. Y después uno va viendo cómo es una práctica muy, muy así restringida el tema de la cremación, y entonces lo ordinario es la inhumación del cuerpo. Algunos, ahí Tertuliano, un hombre de carácter, que dice, lo llamaba en un determinado momento, dice costumbre cruel y atroz de la cremación. Pero bueno, hay que entenderlo en su época y en esa concepción. Pero después, vemos cómo los pueblos de origen semita no lo tenían, el pueblo de Israel tampoco, el Imperio Romano, después también con la presencia del cristianismo, fue una práctica muy así reducida. El tema de la cremación se hizo más importante, digamos, una discusión, digamos, del siglo XIX, donde
lo que la Iglesia enseñaba y transmitía era muy cuestionada, ¿no? Tenemos que ubicarnos en tiempo del Iluminismo, o sea, ya, digamos, digamos lo que se daba en el proceso histórico, digamos, la cristiandad ya no es cristiandad, entonces hay un montón de corrientes de pensamiento que empezaron a fomentar la cremación, pero no en el sentido de, por una cuestión, digamos, en el orden ideológico, dice. Así, se fomentó la cremación de los cadáveres, dice, los hermanos de las logias deberán emplear todos los medios posibles para esparcir la práctica de la cremación. La Iglesia, al prohibir la incineración de los cuerpos, está meramente buscando preservar entre la gente las antiguas creencias de la inmortalidad del alma y de una vida futura, creencias hoy derribadas por la luz de la ciencia. Entonces, hubo todo un movimiento que, anticristiano que, o sea, ¿qué quieren? O sea, nuestra vida nosotros la encaramos como de otra manera, como decíamos, nuestra experiencia de la muerte es positiva porque creemos en la inmortalidad del alma y en la resurrección y la vida futura, entonces se opone a esto que, del iluminismo que cuestionaba estas verdades de fe nuestra. Entonces, ahí empieza el camino de la Iglesia que trata de poner un freno a esta situación a través de lo que le correspondía hacer a los pastores. Entonces empiezan a surgir recomendaciones para los obispos, para los sacerdotes, y también la Iglesia empieza a poner normas, a veces de alcance local o de alcance universal, estableciendo el por qué no de la cremación. Entonces, el primer antecedente, digamos, un documento propio de la Iglesia sobre este tema, digamos, me aboco más a lo del siglo XIX, quizá encontramos más antiguamente en la Edad Media alguna precisión, pero esto es como, digamos, lo más, como los documentos que se refieren a este tema más, como más recientes o de el último tiempo. Así que, digamos, magisterialmente hay un documento de la Santa Sede, que sería en ese momento el Santo Oficio, que dice, que se llama Quod Cadaverum Cremaciones, prohibiendo absolutamente a todos los católicos dejar instrucciones en vistas a la incineración de sus cuerpos y a los de los demás. Entonces, el documento este dice, bueno, está prohibido disponer como una disposición de última voluntad en la cremación. Porque, por ejemplo, uno ahora, hace poquito, ya son unos 8 años, cuando se hizo la reforma del Código Civil, el Código Civil, en el artículo 61, el Código Civil y Comercial, establece lo que antes no lo establecía, disponer de su propio cuerpo y establecer cómo quiere uno que sea esa despedida final, hace un derecho personalísimo. Y está bueno que el Estado, que nunca se mete en algunas cosas, digo, bueno, esto es digno de respetarlo. Entonces dice el Código Civil y Comercial, en el artículo 61, dice, la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Acá, bueno, dice, si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o no, esta no está presumida, decidirán, y dice, bueno, el cónyuge conviviente, pero la realidad que habla de un derecho personalísimo. Entonces, así como ahora toda esta charla tiene también para que cada uno medite cómo quiere hacer el destino de lo que son nuestros restos. Está bueno que también, digo, el derecho se mete en algo para que se respete esa voluntad de cada uno. Entonces,
En este camino surge esta primera recomendación, después la doctrina, hay un documento, un escrito de un canonista, Eduardo Regatillo, que habla de su obra Interpretación y Jurisprudencia del Código Canónico de 1927, la promulgación del código. Estamos hablando de este derecho que iba saliendo por normas particulares y después se recepciona en el Código del 17, que es el Código Pío Benedictino, porque lo empezamos con Pío XI y lo terminamos con Benedicto XV, y después estará la otra reforma. Pero habla también, el camino que va presentando esto de desalentar la cremación. ¿Pero por qué? Dice, por el tema este que él lo pone de esta manera, dice, como haya muchos, aún entre los católicos, que tienen por una de las principales conquistas el progreso y de la ciencia médica, la costumbre de quemar cadáveres, práctica opuesta igualmente el sentimiento naturales de la piedad y el sentimiento cristiano, que a la disciplina antiquísima de la Iglesia, la Sagrada Congregación del Santo Oficio exhorta con el mismo vivo celo a los pastores de la Grey cristiana que procuren enseñar a los fieles de su jurisdicción que los enemigos de la fe propugnan la cremación de los cadáveres con el designio de apartar de los hombres el pensamiento de la muerte y de la futura resurrección, e ir preparando así el advenimiento del materialismo. O sea, hay una disposición que en realidad se pone a juzgar, pero no es el tema de que, o sea, que si la cremación es buena o es mala. El tema es que se enfrenta con esta, digamos, corriente ideológica. Y después también, bueno, acá hubo alguna recepción de eso en nuestra diócesis en el año 25. Era un tema que se ve como que dividía aguas. Creo que voy a- entonces, por ejemplo, en la curia en nuestra diócesis en el año 25 dice, hubo un decreto, dice, no autorizar el depósito en ningún templo católico de las urnas con cenizas cremadas por considerar que la cremación de cadáveres como forma ordinaria de la sepultura estaba en oposición con la tradición católica vedada severamente por las leyes eclesiásticas apoyadas en doctrinas contrarias al dogma, advirtiendo a los fieles que propagar o defender la cremación era un acto de desobediencia a la Iglesia. Bueno, ese es el trasfondo, por eso cuando uno habla de la cremación tiene digamos, este contenido tan negativo, pero el trasfondo es lo otro, porque es como, en ese momento lo ideológico era, bueno, con esto negamos la resurrección, negamos la vida futura. Entonces, todo lo que nosotros estuvimos hablando, bueno, primero hablemos del alma y que nosotros sabemos que nuestra alma pervive, digo, desde que el Señor la infundió en nuestro primer instante de la existencia, ya está. Es una historia de amor y de plenitud que no se corta nunca. Entonces, lo que hizo el Código de Derecho Canónico del 17 fue que seguía recomendando como modo ordinario la cremación. Si alguno disponía en su testamento, manifestaba el deseo de ser cremado, lo que indicaba el derecho canónico en ese momento era que se les negase las exequias. Pero estamos con ese trasfondo. Entonces, después, todo esto, o sea, como tantas cosas, con la realidad del Concilio Vaticano II, dijimos, bueno, barajemos y demos de nuevo. ¿En qué sentido? No aparecieron cosas nuevas, pero la Iglesia tuvo que empezar a dialogar con el mundo con el que se había encerrado. Porque bueno, el concilio es eso, ¿no? Es no una iglesia que busca hablar con el mundo. Cuando ese documento tan lindo, Gaudium et Spes, sobre el gozo y la esperanza, es el intento de la Iglesia hablar con un mundo que, por un lado, ya no hablábamos el mismo idioma.
Y cuando ya no hablábamos el mismo idioma, y ante el cuestionamiento quizá de la ciencia, de la tecnología, deber ponerse a hablar, la iglesia se replegó, ¿y qué hacía? Empezaban digamos, con las condenas de este tipo de cosas. O sea, porque yo creo, en mi humilde entender, digo que cuando quizá alguno había dispuesto la cremación por una cuestión sanitaria y eso, no sé cómo sería la praxis, pero lo que decía el derecho canónico era muy duro, que se le nieguen las exequias a una persona. Pero ahí cambia. Entonces, como acontecimiento, y cambia mientras se está dando el cambio, porque en los últimos documentos del Concilio Vaticano II son del año 65, y en el año 63 hay un documento que se llama Piam y Constantem, o sea, que habla de la pía y constante, siempre vieron que toma las primeras palabras, costumbre de enterrar a los muertos. Y dice, la incineración de cadáveres, como no, esto es lo importante, que tiene que ver con lo que hablamos en la primera parte, como no toca el alma y no impide la omnipotencia divina de reconstruir el cuerpo, no contiene en sí y por sí la objetiva negación de los dogmas. Uno dice, porque está bueno, había que afirmarlo. O sea, tenía toda una connotación negativa, pero ahora aclara esto, dice, no toca el alma y no impide la omnipotencia divina de reconstruir el cuerpo. No contiene en sí y por sí la objetiva negación de estos dogmas. Entonces, no se trata entonces de algo intrínsecamente malo o de por sí contrario a la religión cristiana. Uno dice, ¿qué pasó? Fue el espíritu que da luz, el espíritu que vuelve a la iglesia. Bueno, reflexionemos, barajemos de nuevo, volvamos a los principios, volvamos a lo importante, Cristo es el centro y a partir de eso volvemos a echar luz sobre las cosas como vive la iglesia. Que después dicen que nosotros no cambiamos, pero esto sí que fue un gran cambio. Porque nos dicen, no hay nada intrínsecamente malo. Entonces, además, por el hecho que en particulares circunstancias, en especial del orden público, la cremación está permitida. Entonces, ese fue ya un gran avance, porque nos aclara, no es algo malo. Dice, no va en contra de lo que dice nuestra fe. El sustrato era lo otro, de que la iglesia, en ese contexto, digo, uno no podemos hacer anacronismo. Ante los ataques, digamos, de determinadas corrientes filosóficas, como el iluminismo y todo eso, dijo, bueno, van en contra de nuestras grandes verdades de fe. Dice que el alma es inmortal y que vamos a resucitar. Entonces, si nos cascotean eso hablando mal y pronto, la iglesia se abroqueló y dijo, bueno, digo, es como para, fue la forma de reaccionar de la iglesia en ese momento. Pero ahora este documento es también de la Congregación del Santo Oficio, que es lo que sería ahora el dicasterio para la Congregación de la Doctrina de la Fe. O sea, los teólogos de ese momento dijeron, bueno, ahora la cosa es distinta, analicémoslo, no es malo, no es intrínsecamente malo, digo, no afecta el alma y no es contrario a nuestra fe. Pero así como lo estableció de esa manera, lo que la iglesia celebra es lo que la iglesia cree, ¿no? Esa expresión latina que dice lex orandi, lex credendi. Lo que se reza, se cree. Entonces acá dice, un documento de la Congregación para Sacramentos y Culto Divino de celebraciones exequiarum prois qui propi cadáveres cremaciones eligenderit. ¿Qué quiere decir? Celebración de las exequias para aquellos que eligieron la cremación. Entonces, hubo que hacer como un pequeño discernimiento. Entonces, en un primer momento, en ese contexto, la iglesia dice, no podemos hacer un ritual o una misa exequial sobre las cenizas. Entonces dije, bueno, no, o sea, lo ordinario es
dice, siguiendo la praxis secular de la inhumación en la iglesia, el dicasterio afirmaba en su respuesta que no consideraba oportuno que ante las cenizas se celebre el rito exequial previsto para la celebración en presencia del cadáver. Entonces, y acá dice, el dicasterio no pretendía desaprobar la cremación en cuanto a forma del rito exequial, pero sí advertía la inoportunidad de celebrar ante las cenizas los ritos previstos para la ceremonia en presencia del cadáver. Entonces, uno no podía ir con la urna y pedir, haceme la misa de cuerpo presente. Entonces se dijo, no, se hace primero el rito con el cuerpo y después de eso la cremación y ya está. Dice, las cenizas no tienen la misma riqueza simbólica que el cuerpo del difunto, en orden a subrayar la naturaleza pascual de la sepultura. Y uno dice cuando, no sé, es muy, no sé, el texto este de Ezequiel que le decía, bueno, se abrirán las tumbas, y bueno, o sea, la escritura no va a decir, se van a, o sea, lo ordinario era la inhumación, por eso el sentido, bueno, Cristo fue sepultado, entonces por eso el sentido de que es más, digamos, como la práctica más común la sepultura. Y después sí, ponía como un nuevo punto, dice, en la segunda, se establece que se han de negar las exequias eclesiásticas a quienes eligen la cremación de sus cuerpos por razones contrarias a la fe cristiana. O sea, queda un dejo que mira mal a la cremación cuando yo lo hago por oposición a la fe. Yo no sé cómo será en el sentido si alguien puede diciendo, no soy católico, no quiero saber nada, soy bautizado y no quiero, no sé, quizá, no sé, me cuesta ver en qué caso uno podría decir abiertamente que después pedirla, sería medio raro, es como que yo hago un cambio en algo, es no sé, cada tanto, gracias a Dios, en mi parroquia me pasó 2 o 3 veces en los años que estoy, pero cuando uno viene y hace el acto de apostasía, entonces viene la carta donde la persona manifiesta que renunció a la fe católica. Entonces uno pone, hace la nota marginal y pone por tal fecha y todo lo demás, manifiesta, renuncia a la fe católica. Y que después vengan a pedir las exequias. Pero bueno, en ese caso, eh, y que se cremó porque me dice, no sé, hinduista o lo que sea, ¿no? Hay determinados pueblos de Oriente que sí, lo tienen más como ordinariamente establecido. Pero bueno, sería raro. Y después dice, ya tomando también como texto de referencia, el último del 2016, que también del Dicasterio para la Congregación, para la Doctrina de la Fe, dice, siguiendo la antiquísima tradición cristiana, la Iglesia recomienda insistentemente que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los cementerios u otros lugares sagrados. Entonces, dice, habla de la sepultura, de los cementerios y otros lugares. Sagrado responde adecuadamente a la compasión y al respeto debido a los cuerpos de los fieles difuntos que mediante el bautismo se han convertido en templo del Espíritu Santo y de los cuales como herramientas y vasos se han servido piadosamente el Espíritu para llevar a cabo muchas de las obras. Entonces, lo que vuelve a insistir, digamos, hay como 2 formas. Digamos, la ordinaria y la más conocida es la inhumación, pero no se cierra a la cremación. Y acá dice, si por razones legítimas se opta por la cremación del cadáver, la ceniza del difunto, por regla general, debe mantenerse en un lugar sagrado, en el mismo cementerio, en una iglesia o en área especialmente dedicada a tal fin por la autoridad competente. Entonces, o sea, el cuidado y el respeto o sea, se respeta el cuerpo, la liturgia está orientada a una celebración sobre el cuerpo y después la iglesia también, a partir de este documento, ya recepcionó un montón de cosas que se venían haciendo. Porque, por ejemplo, el primer cinerario que se hizo acá en la diócesis, estábamos hablando del 2002.
O sea, ya 21 años. El padre, le decíamos Coco. Coco Lajilla, que fue capellán del cementerio casi 40 años, en la parroquia Todos los Santos y Ánimas, con ese nombre, justo, hizo el cinerario. Y él mismo decía que era como un invento argentino, dice, porque por lo general están los cinerarios, que son lugares donde uno deja las cenizas en un templo y en ese mismo lugar también se ponen las cenizas de otras personas, y si no están los columbarios, que son como lugares reservados también en el templo o en los cementerios, que serían lugares más chiquititos donde uno puede poner las cenizas. Por ejemplo, en Chile, que yo estuve unos meses en Chile, todos ahí son columbarios. O sea, no tienen esto del cinerario. Entonces son como cajitas, es como, no sé, imagínense todos los azulejos como si fuesen pequeñas para poner cajitas con las cenizas. Entonces eso se le dice columbario. Cuando es común es cinerario. Sí. Ajá. Muchas veces la gente también perdió el sentido de por ejemplo, he conocido gente que se devolvió el pariente, qué sé yo, fueron y lo tiraron en el mar. Claro, eso. Después otro también, gente conocida, lo tiraron todo, tenían un parque grande y distribuyeron todas las cenizas. Entonces, esto siempre. La realidad que todo eso, lo que me está acá, no sé si te habrán escuchado Aurora me pregunta por la gente que quizá han tirado la ceniza en el mar, que lo han dejado, no sé, papá me bromea, dice, yo quiero que cuando me mueran me pongan en el arco de defensores de Belgrano. Yo ya le dije, eso no lo voy a hacer, le dije.